siempre hay que tener claro y más bien mentalmente tratar de ya manejar nuestras cuentas. Estamos gastando esto, a lo mejor nos excedimos en esta comida, pero ya el fin de semana vamos a tratar de hacer actividades que no nos conlleven a generar mayores gastos. Y uno hace una lista, ¿no?, de las cosas en las que está gastando y día a día un cafecito, ¿no?, ese $1.50 del cafecito, ya súmalo al mes. Que el Netflix, que ni sé cómo, que el servicio tal, va sumando y de repente te das cuenta que en el año es un montón de plata, ¿no?, que pudo haber sido quizás invertido de otra forma. El emprendedor logra identificar y sobre todo que se separe entre el ingreso que proviene de este negocio o de esta actividad económica y los ingresos adicionales. Estimados amigos, con el gusto de saludarles, como siempre, a través de este espacio llamado el Podcast del SUDA. Este es el tercer episodio de la segunda temporada. Realmente contentos. ¿Por qué? Porque hemos podido conversar con personas que siempre nos dejan una enseñanza, una manera distinta de hacer las cosas, una visión y una perspectiva que parte, por supuesto, dentro de su experiencia, a partir también de su trabajo, de sus estudios. Y hay un punto común entre todos los invitados, el Tecnológico Sudamericano. Y eso realmente es algo que nos enorgullece mucho, es algo que nos une. Y el día de hoy, por ejemplo, quiero dar la bienvenida a una gran invitada. Vamos a conversar con ella de muchos temas y la recibimos, por supuesto, a Vanessa Vinces. ¿Quién es Vanessa Vinces? Bueno, tecnóloga en finanzas del Tecnológico Sudamericano, adicionalmente economista de la Universidad Internacional del Ecuador, magíster también por la misma universidad. Tiene un máster en Economía Circular y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Valencia, España, que lo está cursando y seguramente pronto lo finalizará con muchísimo éxito. Emprendedora, consultora, y realmente con ella, lo habíamos conversado un poquito antes de empezar a grabar, vamos a tener muchos temas. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Y qué bueno que estés nuevamente en las aulas del Tecnológico Sudamericano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola Galito, qué gusto, no, realmente es un momento emocionante porque yo siempre digo retornar a lo que en algún momento fue nuestra casa, que nos abrió las puertas para poder iniciar nuestra formación profesional, siempre nos llena de ternura, de nostalgia y de emociones muy positivas. Y ya recordaba este espacio también, pudimos colaborar con la carrera de diseño gráfico en ese momento, hicimos algunas fotos aquí en este mismo espacio y realmente fue como volver a casi 10 años atrás. Así 10 años, mira cómo va pasando el tiempo. Y Vanessa, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza al momento que cruzaste nuevamente la puerta del Tecnológico Sudamericano? Aquellas llegadas corriendo a clases, algún profesor se te cruzó por la memoria, tus amigos, tus amigas, ¿qué se te venía por la mente? Sí, yo creo que partiendo desde los docentes, que son extraordinariamente espectaculares, son seres humanos muy increíbles y sobre todo con una formación académica importante. Más allá de eso, también las amistades que forjamos aquí dentro de este primer inicio en la carrera profesional, las personas con las que compartí en estas aulas, mis ex compañeros y compañeras con quienes pudimos culminar la carrera, es decir, terminamos la tecnología y luego nos inscribimos en la Universidad Internacional y logramos sacar la ingeniería y posteriormente yo también la carrera de economía. Entonces, en conjunto fuimos un equipo bastante positivo que logramos capitalizar el conocimiento y las herramientas que nos brindó el sudamericano para poderlas nosotros potencializar y sobre todo seguir creciendo profesionalmente. Realmente eso para mí es algo que yo me llevo y me llevaré para siempre, este recuerdo tan positivo y tan bonito que me brindó el sudamericano y por lo cual todavía sigo prestando mi contingente para todos los proyectos venideros que tenga el sudamericano. Qué buena cosa, ¿no? Es como esa semilla que se deja ahí, esa parte que los colores, ¿no? La vida, la formación que durante los años que tú habrás pasado en Sudamericano y que ahora estás regresando, retornando y en este momento compartiendo con nosotros tu experiencia, que es mucha, ¿no? ¿Por qué la economía? ¿Por qué las finanzas? Siempre fuiste una mujer de números.
Bueno, al inicio pues sí dudé mucho, como creo que todos los adolescentes al elegir una carrera ya de tercer nivel, pero realmente me incliné mucho por este aspecto porque desde mi formación mis papás pues bueno, me vincularon mucho a los negocios. Ellos son comerciantes, son productores del Cantón Zapotillo, de la provincia como tal. Entonces salí como que con este ímpetu de crecer profesionalmente, pero para aportar, aunque sea con mi conocimiento, con un granito de arena, al desarrollo de estos espacios, porque yo vi mucha debilidad en sobre todo en materia, por ejemplo, de emprendimientos, del comercio como tal, que sí se debe consolidar mucho más para que se potencien sobre todo, porque sí es importante el apoyo de un profesional en esta área para que estos sectores se desarrollen. Entonces yo vengo desde allá, crecí en esta dinámica y por eso yo decidí estudiar la carrera de finanzas aquí en el Tecnológico Sudamericano, la cual también me permitió abrirme mentalmente de una forma increíble, porque lo digo personalmente como una experiencia, porque no solo aquí recibimos clases teóricas en las aulas, como se lo da en todas las universidades, sino que nos formaron también para ser emprendedores, para tener esa visión mucho más amplia de generar empleo y oportunidades laborales a más personas y no quedarnos nada más como un trabajador más de una institución o de una empresa, sino que debemos nosotros salir a dar trabajo, a generar oportunidades. Entonces eso yo lo rescato muchísimo desde este espacio formativo, porque desde ahí parte justamente mi proyección en mi crecimiento profesional y por ende también en mi crecimiento ya laboral. Y yo decidí también establecerme dentro de mi oficina, dentro de mi espacio profesional, para trabajar con más personas, armar un equipo consolidado y que lleguemos a estos sectores que necesitan de nuestros servicios. Entonces desde ahí parte esta visión y esta importancia de encaminarme por las finanzas. Y justamente vamos a hablar de tu emprendimiento, sin duda, de tu labor también en el proceso de asesorar a otras empresas en el tema financiero, pero sobre la educación, al menos. ¿Tú crees que hace falta educación financiera en el país? Ya no tanto como la carrera que tú hiciste y que tú trabajas y en lo que te desempeñas, sino una educación financiera desde la niñez, ¿no? Saber cómo manejar nuestros ahorros, saber cómo manejar nuestro dinero, saber cómo invertir. La palabra inversión es como muy desconocida a veces en lo que realmente implica. Cómo poder fortalecer esta educación financiera en el hogar, por ejemplo, con los hijos desde muy jóvenes. Sí, por supuesto. Yo creo que la formación, bueno, en el campo financiero nace desde el hogar, partiendo desde ahí, porque desde estos espacios o desde nuestra familia es donde nos destinan o nos orientan para que nosotros podamos fortalecernos y logremos la cultura del ahorro. Entonces, sí es importante hacerlo desde el hogar. Yo también soy madre de familia, entonces partiendo desde ahí, el trabajo es en conjunto. Posteriormente también es importante que seguirnos capacitando en estos temas, porque indistintamente de la carrera que decidamos o que elijamos para podernos formar, sí es importante ya tener unas bases consolidadas de educación financiera, justamente para poder orientar bien los recursos, para poder saber en qué momento invertir, para poder incluso también fortalecer nuestro ahorro, si es que la proyección es netamente de ahorro, todo en general. Entonces sí, partiendo desde estos espacios, sí, yo creo que la educación financiera debe surgir desde el hogar y por ende debe tener una continuidad y que debe ser, sin lugar a dudas, también parte de un eje transversal de crecimiento profesional, porque es un conglomerado, un complemento para que logremos estabilidad laboral, para que nos consolidemos profesionalmente y por ende tengamos una proyección, porque sin lugar a dudas el dinero sí influye muchísimo. Puede que sí haya muchas teorías que lo digan que pues el dinero es secundario, que no importa, que esto o lo otro, pero no, yo creo que desde mi experiencia, desde mi profesión, si hacemos un buen manejo de nuestras finanzas, podemos lograr en menos tiempo
posicionarnos profesionalmente, podemos obtener mayor rentabilidad, podemos generar fuentes de trabajo también en sectores importantes. Todo es importante, todo es un conjunto. Entonces, desde mi experiencia lo puedo manifestar. Sí, normalmente dicen, ¿no? Que quienes tienen dinero son quienes dicen que el dinero no es importante, pero quienes no tienen estas facilidades económicas, pues evidentemente el dinero resulta ser muy importante, pero no el dinero per se, para que esté ahí, sino para hacerlo funcionar, para que nos sirva, para hacerlo trabajar también, ¿no? Si te preguntáramos, mi estimada Vanessa, y es lo que te quiero preguntar en este momento, dos consejos, aquellos útiles que podemos poner en práctica en el día a día para mejorar las finanzas personales, por ejemplo, las finanzas de la familia. ¿Cuáles serían estos dos tips, así rapidísimos, que todos podríamos poner en práctica lo más pronto y empezar a mejorar nuestras finanzas? Primero, identificar nuestros gastos diarios y nuestros ingresos. Generalmente, bueno, yo lo digo diariamente porque he tenido la experiencia más en asesoría con comercios, con negocios, y ellos en general tienen que identificar diariamente cuál es su ingreso y siempre es muy variable, ¿no? Entonces sí hay que identificar, si sus ingresos son mensuales, pues mensualmente hacer una planificación y por ende organizar bien también tanto los gastos como los ingresos para proyectarse, porque en función de ello se va a generar el ahorro, en función de ello se va a generar obviamente una rentabilidad a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de los gastos y de los costos en el desarrollo de su profesión, pero siempre priorizando. Yo también pongo en práctica esto porque yo creo que todas las necesidades son infinitas, tanto necesidades básicas, bueno, etcétera. Tenemos que priorizar, a ver, qué es lo más importante dentro de este mes. Tal vez, bueno, obviamente la educación, la salud, también la alimentación, vivienda. Entonces, dejar estos gastos que sí son parte del día a día y sobre todo que van a estar presentes durante todo el tiempo, y los que llegan por añadidura, que a lo mejor sea un curso adicional, que es una formación académica, a lo mejor, bueno, tenga proyectado comprarme algo extra o, no sé, invertir, podríamos también dejarlo separado y organizado, porque con organización y planificación es como se logran los resultados dentro de las finanzas. Sin duda, sin duda. Y uno hace una lista, ¿no? De las cosas en las que está gastando y día a día un cafecito, ¿no? Ese $1.50 del cafecito, ya súmalo al mes. Que el Netflix, que ni sé cómo, que el servicio tal, va sumando y de repente te das cuenta que en el año es un montón de plata, ¿no? Que pudo haber sido quizás invertido de otra forma. Sí, bueno, yo estos gastos que surgen, que son inesperados, yo los dejo siempre con un presupuesto mensual, personalmente. Es decir, bueno, depende de los ingresos que yo perciba en el mes, pues dejo siempre un 3%, un 5% para estos gastos, para estos cafés, para las reuniones, para el fin de semana, etcétera, porque obviamente también el ocio, la distracción también forma parte de nuestro desarrollo personal. Entonces son también importantes si los profundizamos desde otra área, pero en realidad que esto no nos perjudique, esa es la idea, ¿no? Que estos gastos pequeñitos, esos gastos hormiga, como los denominamos financieramente, no nos lleven a que luego pues estemos lamentándonos de que, bueno, gasté de más, gasté mucho. Siempre hay que tener claro y más bien mentalmente tratar de ya manejar nuestras cuentas. Estamos gastando esto, a lo mejor nos excedimos en esta comida, pero ya el fin de semana vamos a tratar de hacer actividades que no nos conlleven a generar mayores gastos, sino más bien tal vez ir a un parque, tal vez tomar un helado, o sea, algo, reducir al máximo. Entonces, pero que sea compensatorio. Esto también me funciona personalmente, porque si hay días en los que se nos escapa de las manos y justamente ya a veces amanecemos de tan buen humor que nos creemos mamás novelas o papás novelas y queremos invitar a todo mundo para comer, para un café, etcétera. Entonces
ahí es donde se nos salen de las manos estos gastos. Pero ya el fin de semana hay que analizar, a ver, ya, ¿cuánto gasté en la semana? Bueno, sí, me excedí acá, pero ya el fin de semana me voy a, lo que tenía a lo mejor organizado, pues ya lo voy a reducir y voy a tratar de simplificar estos gastos para podernos, sobre todo, que no se desestabilice la parte económica, el presupuesto que tenemos destinado para estos gastos hormiga. Sí. Y Vanessa, estos consejos que estamos conversando en este instante se proyectan también, evidentemente, ya a empresas, ya a emprendimientos, a los cuales tú con tu trabajo y con tu empresa asesoras. Tienes una empresa que ayuda a dar estos servicios financieros también, por supuesto, a otras empresas. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo como emprendedora. Sí, efectivamente, yo creo que es la más grande satisfacción que he logrado dentro de mi formación profesional, el poder ya brindar mis servicios profesionales a la ciudadanía en general, a emprendedores, a franquicias. Le cuento que algo muy interesante que no, en realidad es algo nuevo que se está dando y es bastante importante el desarrollo de las franquicias dentro de nuestro país y de nuestra provincia. Cómo se están desarrollando, cómo están creciendo, y justamente las personas que adquieren estas franquicias requieren mucho más del apoyo de un profesional que conozca de la parte tributaria, que conozca la parte laboral, manejo del IES, por ejemplo, porque estas personas ya tienen que afiliar personal, ya se convierten o se traducen a un empresario como tal, pero obviamente a un microempresario porque recién está partiendo, pero la proyección ya no es la de un emprendedor que posiblemente solo trabaje él con su familia, con sus hijos, etcétera, sino que ya estamos llevando el modelo económico a otra escala, y me gusta mucho y me llena de satisfacción apoyar en estos procesos, porque sabemos que el adquirir una franquicia o un negocio en general implica llegar con financiamiento en su mayoría de casos, es decir, con créditos, préstamos de familia, etcétera. Entonces, no siempre llegan con la tranquilidad de que, bueno, lo que sea que gane en el mes, yo me quedo contento con eso, porque ya tenemos responsabilidades asumidas, obligaciones asumidas dentro de ello, y por ende dentro de eso también está el personal como tal, que hay que pagarle mensualmente una remuneración, que hay que afiliarlos al IES, que tenemos un contrato laboral dentro del Ministerio de Trabajo, etcétera. Entonces sí es una experiencia bastante importante personalmente hablándolo, porque estamos buscando las estrategias justamente para que ellos reduzcan al máximo al menos los gastos innecesarios, para que puedan incluso obtener mayor rentabilidad y que no se genere este desbalance al finalizar el mes, sobre todo porque todos sabemos que no todos los meses son iguales, no todos los meses vamos a obtener las mismas ventas. Hay meses, hablando netamente, por ejemplo, de la franquicia Bogatti, ellos se dedican a la venta de helados o los derivados de lácteos, entonces ellos tienen temporadas bastante importantes donde el clima pues les favorece y por ende la ciudadanía consume los productos y les va increíble, pero también hay temporadas bastante bajas en donde estamos con un frío o con fuertes vientos, que lo que menos queremos es ir a tomar un helado. Entonces son obviamente estos temas de que no son estandarizados, o sea, sí varía muchísimo, fluctúa muchísimo de acuerdo a muchos factores en general. Entonces se trata justamente de aprovechar los tiempos fuertes, los tiempos en los que se dan las mayores ventas, para poder generar una cultura del ahorro, porque también esto es muy difícil lograr cuando estamos hablando de emprendimientos, cuando estamos hablando de un negocio en general. Lograr separar y que la persona, o en este caso el emprendedor, logre identificar y sobre todo que se separe entre el ingreso que proviene de este negocio o de esta actividad económica, y los ingresos adicionales, porque posiblemente tengan otros negocios o ellos
puedan prestar sus servicios en otros lugares, pero sí es bueno separar y sobre todo que ellos le identifiquen como otra persona a su negocio. Es una persona independiente y esa persona independiente, natural o jurídica, tiene que sobresalir de cualquier forma y esa persona tiene que pagar a sus empleados y el dinero que me genera esa persona natural o jurídica es para esa persona natural o jurídica. Yo no puedo hacer uso de ese recurso para mis fines personales. Entonces ese también ha sido un desafío bastante importante y fuerte, lo menciono desde mi experiencia porque generalmente los emprendedores pues dicen, bueno, ya tuve una ganancia y ya me voy a comprar el televisor o me voy a comprar el iPhone o me voy a comprar lo de acá. Y desde ahí partiendo del manejo del recurso económico, súper mal. ¿Por qué? Porque el dinero que genera ese negocio tiene que ser para reinvertirlo dentro del crecimiento del propio negocio o de cubrir las necesidades prioris a futuro, porque no sabemos qué pueda pasar en el mes siguiente, si las ventas a lo mejor se van a caer, pues que haya ese recurso económico ahí ahorrado para poder cubrir todas las obligaciones que se avecinan. Entonces, hacerles entender esta parte es uno de los procesos más difíciles que personalmente los he vivido. Claro, por supuesto, porque se piensa, ¿no?, que ingresa una platita que ya es fruto del emprendimiento cualquiera que este sea, y a veces se hace, como se dice normalmente, plata de bolsillo, ¿no? Y hay que evitar eso. Y normalmente se recomienda también, Vanessa, tener cuentas siempre separadas, ¿no? Que sea como una cuenta de lo que es el negocio, una cuenta que es la personal, una cuenta para ahorros. Esto sí se lo recomienda. Sí, efectivamente, también parte de, bueno, ya cuando vemos que la persona pues le cuesta mucho manejar y sobre todo controlarse para poder no gastar o sobre todo separar los gastos sí, o los ingresos también, sí es preferible también recomendarles que abran una cuenta personal e independiente. ¿Por qué? Porque ahí pues ya ellos van a utilizar hasta cierto punto o a lo mejor de acuerdo a las utilidades que se generen del negocio, un porcentaje pues ya sería como para ellos ir incluso obteniendo también por ejemplo, si obtuvieron el negocio a través de financiamiento, pues vamos recuperando la inversión, porque también los emprendedores nos proyectamos a eso, ¿no? A ver en qué tiempo vamos a recuperar la inversión, desde qué año ya me va a generar utilidad personal como para yo pues sentirme tranquila y ya con un ingreso fijo mensual. Entonces todo esto también lo hacemos en la parte financiera. Nosotros hacemos un análisis de una proyección de recuperación de la inversión. Dentro de estos procesos también les guiamos para que ellos optimicen los recursos con los que disponen para que puedan recuperar la inversión lo antes posible y que ya dentro de unos 3, 4 años pues se queden ya un poco más tranquilos y ya los negocios ya vayan caminando por sí solos, porque yo siempre digo que los emprendimientos, los negocios son como unos hijos más de nosotros. Y es más, porque yo les menciono, generalmente las personas con las que trabajo son mujeres, son dueñas de algunas franquicias, de negocios y me siento contenta porque la mayoría ya son mamás, entonces me dicen, ay, pero Van, ¿en qué momento yo ya puedo dejarle a mi negocio solo? Entonces le digo, a ver, ¿en qué momento le puedes dejar a tu hijo solo? Porque un negocio es un hijo más. Entonces dicen, no, pues ya cuando ya sea independiente, cuando ya posiblemente ya pueda a lo mejor valerse por sí mismo, pueda coger el bus solo, pueda ya movilizarse, transportarse y que no le pueda pasar nada. Entonces le digo, ya, en ese mismo momento tienes que dejar tu negocio solo, porque el negocio tiene que estar sí o sí el dueño o la dueña presente y pendiente durante todo el tiempo, al menos las etapas de inicio, ¿no? Entonces sí es bastante importante esto y que lo identifiquen a tiempo, porque generalmente dicen, bueno, ya compré el negocio, está la franquicia, los empleados y viva la fiesta, bien, gracias, y aquí no ha pasado nada. No, para nada. Y yo creo que eso siempre, estas ideas erróneas conducen al total fracaso de los emprendimientos y de los negocios, porque el dueño tiene que estar sí o sí, al menos si queremos que nuestro negocio marche bien, porque si queremos pues que a lo mejor a las justas o a lo mejor ni recuperemos la inversión, dejémosle nomás solos desde el inicio. Eso también es evidente que será un total fracaso. Así es, sin duda. Y es que cuando uno le pone pasión, le pone ganas a las cosas que va haciendo en su día a día y si tienen que ver con el futuro, ¿no? Y no solamente el futuro
inmediato, sino el futuro de sus hijos, de sus nietos, y es que la visión es así de grande y se ha demostrado que al menos en Ecuador, desde la época de la pandemia, creo que se exponenció muchísimo la capacidad emprendedora de los ecuatorianos, que es mucha, y la calidad de productos, por ejemplo, de servicios que tenemos en el país, son sin duda fortalezas que tenemos y que tenemos que aprovechar. Estimada Vanessa, estamos casi llegando al final y se me quedan muchísimas preguntas. Te voy a comprometer para poder hacer una nueva entrevista, un nuevo podcast muy pronto, pero no quisiera irme sin que me cuentes, por favor, alguna anécdota, alguna de esas historias que tienen que ver directamente con tu vida de estudiante en el Sudamericano y que normalmente cuando estás con tus amigos, con tu familia, la recuerdan siempre. Tiene que haber una, si no varias, y quisiera que nos cuentes una al respecto de aquello de alguna salida con tus compañeros, algún momento crítico que tuviste de clases, en algún examen, no sé, alguna anécdota que nos quieras contar. Bueno, yo siempre hasta ahora recuerdo mucho, bueno, tengo muchísimas anécdotas, como yo creo que todos los exalumnos del SUDA, positivas. Bueno, personalmente yo recuerdo mucho un viaje que hicimos en el cual pues yo ya cuando ingresé aquí al SUDA, yo ya era mamá de familia, ya tenía mi nena de 1 añito y me tocó llevarla porque era el viaje de gira de fin de ciclo y como todos los viajes de gira pues hay que cumplirlos sí o sí. Entonces nos fuimos me tocó llevarla a mi nenito, entonces hasta ahora yo veo estas fotos y eso me conduce a mi época de ser estudiante del Sudamericano y cómo hubo ese apoyo también de parte de los docentes para que mi hija se sintiera bien, para que vayamos a espacios en los que ella puede estar. Entonces ese acompañamiento que yo sentí más que de ser alumna como de una familia, fue realmente algo que me marcó y por lo cual también sigo pendiente del Sudamericano y me siento muy orgullosa de cómo ha crecido exponencialmente, ya no solo a nivel de la provincia, sino de la zona 7. Y aplaudo siempre los logros del instituto como tal, de sus directivos, del personal administrativo, que hasta ahora sigue estando aquí, ya desde hace muchísimos años. Eso también les consolida como que son una institución bastante fuerte y sobre todo con bases muy importantes. También tengo recuerdos también formé parte del consejo estudiantil, entonces pudimos crear espacios de diálogo dentro del instituto, estuvimos de la mano con los directivos, bueno, siempre he estado en estos espacios en los que me gusta mucho comunicar, me gusta mucho interactuar. Entonces, bueno, todo esto es lo que, y luego de eso pues surgen amistades que hasta ahora les veo, hasta ahora converso y con quienes también he trabajado, porque aquí también forjé muchas amistades importantes con quienes sigo trabajando en proyectos. Una ex compañera también trabaja conmigo dentro del estudio contable y financiero, ella también me apoya dentro de estos procesos y 2 compañeros más también están trabajando en instituciones financieras, pero elaboramos y diseñamos proyectos para créditos a empresas y estamos siempre ahí de la mano, caminando juntos. Entonces todo esto realmente yo lo valoro y siempre lo comparto con mi familia y les digo, bueno, esta fue una época tan bonita porque hubo ese acompañamiento permanente tanto de los docentes, de los administrativos y también de la comunidad sudamericana en general, que son seres humanos increíbles y están alineados mucho a los valores que practica el instituto como tal. Genial. Estimada Vanessa, muchísimas gracias. De verdad, considero importante, y ya le vamos a decir a Cristian también, para poder organizar otro encuentro de estos, porque evidentemente se quedan muchísimos temas para conversar, y lo más importante es que se mantiene ese cariño, esa identificación con los lugares que fueron responsables de quienes somos hoy por hoy, ¿no? Así que el Tecnológico Sudamericano, sin duda, y yo como una persona externa, he podido ver y conocer a quienes han sido graduados del Sudamericano, a profesores, a las autoridades, y tienen un punto en común, que es siempre regresar a ver el lugar donde se formaron, donde fueron, donde empezaron los sueños,
y que evidentemente ahora los están cumpliendo como tú. Para despedirnos, estimada Vanessa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales a ti y también a tu empresa? Porque quisiéramos seguirla y la gente también necesita tener tus recomendaciones, tu asesoría en las diferentes áreas de las finanzas, la contabilidad, la administración. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y una grata oportunidad también para encontrarme en estos espacios y desde estos espacios también seguir aportando a la colectividad sudamericana. Bueno, personalmente me encuentro en redes sociales como Vanessa Vince Requena, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok. Por ahí estoy compartiendo tips, estoy hablándoles un poco de las finanzas personales, estoy interactuando también con la comunidad en general, porque ahí también habemos mamás, habemos papás, etcétera. Entonces yo estoy en diversas áreas porque es lo que yo hago y lo que yo quiero transmitir. Entonces siempre estaremos aquí pendientes, presentes en todas las invitaciones que nos hagan en un futuro y cuenten conmigo, ya saben. Me encuentran en redes sociales, mi número de teléfono también les voy a compartir en este momento, 09 88 99 51 37. Me escriben al WhatsApp, estoy siempre y estaré siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Vanessa. Realmente la calidad, el compromiso, la buena onda, el ser buena gente, creo que es el cimiento más importante de la profesión como tal y es lo que nos puede abrir muchísimas puertas. Gracias, Vanessa. Gracias a todos los amigos que han estado con nosotros el día de hoy compartiendo este encuentro, que lo hacemos con la finalidad de contar historias de vida con las cuales nos podemos identificar, sacar una pequeña enseñanza, ponerla en práctica también en nuestra vida y cada día estar mucho más cerca de nuestros objetivos. Gracias, Vanessa, gracias a todos los amigos del Tecnológico Sudamericano. Nos vemos entonces en la próxima edición del podcast del SUDA. Yo soy Galo Pérez, que tengan un excelente día.